Bueno, vamos al libro de Habacuc. Habacuc, si anda, para que no ande perdido, vaya a Mateo y de ahí dele para atrás. Por ahí está Habacuc. Habacuc es el octavo profeta menor. Habacuc. Así que vamos a este libro, capítulo 1, versículo 1. Y el tema del mensaje que el Señor puso en mi corazón hoy en esta mañana, el tema se llama Cuando creemos que Dios no hace nada. Hermanos, muchas veces estamos pasando un montón de situaciones o sentimos que hay mucha injusticia alrededor de nosotros. Personas que se han ido en contra de uno, situaciones que están pasando en el hogar, situaciones que están pasando en nuestro trabajo, un jefe que está en contra de uno, tantas situaciones, y muchas veces creemos que como hijos y hijas de Dios, muchos de nosotros pues sabemos que nuestro Dios es el que nos guarda, nos protege, pero muchas veces hay ese sinsabor en el cual creemos que Dios no está haciendo nada. De la misma manera, Habacuc creyó lo mismo. Y hermanos, Dios está en control. Dios no se ha movido de su silla. Lo que sucede es que muchas veces usted y yo no sabemos o no vemos lo que Dios está haciendo, pero que sí está trabajando en cada uno de nosotros. Y dice el libro de Habacuc, capítulo 1, versículo 1, la profecía que vio el profeta Habacuc y dijo: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Vamos a quedarnos ahí y vamos a orar. Padre bendito, yo nada más soy un hombre, me pongo en tus manos, nada más úsame como un instrumento para que puedas traer palabra a la vida de mis hermanos. Señor, no hay duda que tú estás detrás de todo. No hay duda, Padre Santo, que estás obrando en la vida de cada uno de tus hijos y de tus hijas, aunque no lo veamos, mi Dios. Pero muchos creemos que tú nos has abandonado, que nos has dejado, que no estás haciendo nada por nosotros. Sabemos que te pertenecemos a ti, mi Dios, y que tú eres nuestro Padre. Así que, mi Dios, háblanos hoy en esta mañana al corazón. Me pongo en tus manos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Habacuc, como les decía, es el octavo profeta menor. La Biblia separa a profetas mayores y profetas menores. Se le llaman profetas menores no porque el contenido de sus escritos no sea de tremenda bendición o poder, sino porque son libros cortos, a excepción de algunos como el de Zacarías, pero por eso se le llama profetas menores, pero en sí nos dejan una tremenda enseñanza. Y este profeta, que su nombre significa abrazar en el hebreo, vivió en una época en la cual había una gran corrupción nacional y había una aflicción en el que la nación de Israel se había llenado de tanta violencia, de tanto odio. Había un estallido de maldad y Dios se preparaba para traer juicio a la nación de Judá, porque este profeta prácticamente anunció o predicó en los tiempos de Joaquín, uno de los reyes que de la misma manera hizo a un lado los profetas y no escuchó la palabra del Señor. Y había una, como le decía, una gran corrupción. Entonces, este profeta en la realidad estaba diciéndole a Dios
que él se estaba negando a responder prácticamente las oraciones. Y en una noche de desesperación, me imagino, él clamó a Dios al ver tanta violencia, ver tanta injusticia en el pueblo, y Dios le contesta y le dice que él está trabajando, que ya tiene preparado lo que va a hacer. Pero cuando escucha a quién va a utilizar de instrumento para castigar a su propio pueblo, él se impacta y le dice: Señor, no es posible que utilices a esos impíos, a esa nación de Babilonia, idólatra. Pero el Señor estaba actuando. Él quería traer justicia a todo lo que se había levantado en esa nación de Israel. Entonces, para Habacuc, la solución era peor que lo que estaba pasando. Porque, como les digo, el comportamiento de los babilónicos era tremendo, hermanos. Entonces, él acongojado a causa de esto, viene y clama a Dios. Entonces, Dios le responde y prácticamente le dice que la visión tardará, pero que se va a cumplir. Y de la misma manera yo quiero traerlo a nuestras vidas, porque acá vemos al profeta quejándose por las circunstancias o por lo que mira alrededor y las tremendas, como le decía, injusticias que estaban pasando. Y vemos a este profeta quejándose con Dios porque prácticamente, resumiendo, él no estaba haciendo nada, pero claro que sí. Dios iba a sorprender a la nación de Israel y al profeta con lo que él iba a traer. Y le decía: mira cómo se burlan de ti, ¿por qué no tratas con ellos? Muchas veces, hermano, nos hemos sentido así en algunos momentos de nuestra vida, que incluso con lágrimas nosotros le decimos al Señor: mira todo lo que está pasando a mi alrededor, ¿y por qué no actúas? ¿Por qué no haces nada? Mira cuánta gente se va a salir con la suya o se está burlando de nosotros. Pero sabemos, mis amados hermanos, que el Señor sí está actuando, sí está trabajando. El tiempo suyo y mío no es igual al tiempo del Señor. Por eso vamos a estar viendo algunos puntos hoy en esta mañana en los cuales nos van a exhortar a saber esperar en el Señor, esperar la respuesta de Él. Y en el capítulo 2, Dios comienza a explicarle a Habacuc todo lo que venía por delante, mis amados hermanos, en contra de su propio pueblo. Porque Dios, como les decía, había levantado a los babilónicos para poder traer justicia, ¿verdad? Al pueblo de Israel, que estaban viviendo la vida loca, por decirle así. Estaban viviendo sin Dios como les daba la gana. Y déjame decirle que como cristianos, como hijos de Dios, usted y yo estamos llamados a hacer la diferencia. Estamos llamados a dar testimonio, a ser representantes, embajadores de nuestro Señor Jesucristo delante de los demás. Y Dios está viendo nuestra actitud, empezando como padres, como esposos. Nuestro comportamiento debe de comenzar en nuestro hogar. Ahí debe de comenzar nuestro sacerdocio, nuestro cristianismo, guiando a nuestros hijos, que nuestros hijos nos imiten, que nuestros hijos vean la manera y la forma como usted y yo los estamos criando, los estamos educando, encaminados siempre en la palabra del Señor. Por eso ese joven, esa señorita, nunca se va a apartar del camino. Pero vemos tantos jóvenes hoy en día que lo primero que quieren hacer es salir de su casa, lo primero que quieren hacer es o no cometer los mismos errores. Como pastor he escuchado, ¿verdad?, la voz de muchos jóvenes, mis amados hermanos, en los cuales expresan sus deseos, expresan lo que ellos quieren alcanzar, pero muchas veces esas limitaciones en cuanto a lo espiritual en nuestros hogares, en nuestras casas, pues no les están ayudando
de ninguna manera que estos jóvenes puedan salir adelante. Entonces, en ese aspecto, usted y yo siempre debemos de tener cuidado, hermanos, porque son hijos, es familia que Dios ha puesto en nuestras manos, y por eso dice el Salmo que herencia de Jehová son los hijos, porque tarde o temprano, pues vamos a entregar cuentas al Señor. Pero bueno, el mensaje de esta mañana se titula, como les decía, cuando no entendemos o cuando creemos que Dios no está haciendo nada. Hermano, ¿qué es lo que usted y yo debemos de hacer? Esperar en Dios. Espere en Dios, mi amado hermano, porque muchas veces no entendemos, muchas veces por qué suceden las cosas, pero muchas veces Dios está detrás. No se preocupe, Dios va a usar personas, Dios va a usar circunstancias, Dios va a usar momentos. ¿Para qué? Para levantarle su cabeza delante de los demás, para sacarlo adelante. Hermanos, el día de ayer una hermana me compartía un testimonio de su esposo que estaba pasando por una situación difícil. Y hermano, creo que pasaron como familia momentos tremendos, ¿verdad? Pero Dios al final les levantó la cabeza. Dios al final obró en sus vidas. Y de la misma manera lo va a hacer con usted y conmigo. Pero, hermano, tranquilo, calma. Muchas veces nos frustramos, muchas veces creemos que nuestro cristianismo de nada sirve, el buscar al Señor, el servirle al Señor. Hoy nada menos por la mañana hablaba con una hermana, ¿verdad? Y ella me comentaba, me dice, pastor, me quedé sin trabajo. Y es una diezmadora fiel. Yo puedo dar testimonio de ella y cualquiera puede decir que injusto es Dios, ¿verdad? No, hermanos, de ninguna manera. Yo tengo la plena y firme convicción que Dios le tiene preparado algo mejor, porque la Biblia dice que Él no es injusto en ninguna manera, mi amado hermano. Él ve todo lo que usted hace por el Señor, el tiempo que usted le dedica al Señor, el hecho de estar acá, hermanos, con, bueno, el ambiente, calor, tantas cosas, pero usted ha guardado ese tiempo para venir a buscar al Señor. Eso jamás el Señor lo va a pasar por alto. Entonces, Habacuc está abatido, está preocupado por lo que está pasando y que Dios no actúa. Y él se queja con Dios y Dios le contesta, hermano. Ya vamos a ver cómo le contesta. Pero quiero que vaya al Salmo 73. Mire, Asaf, el que escribió este salmo, igual de la misma manera se quejaba con Dios. Vamos al Salmo 73. Creo que muchos de nosotros nos hemos sentido así como este salmista. Y dice el Salmo 73, versículo 1, y dice, versículo 2, en cuanto a mí dice, casi se deslizan mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, está hablando de los impíos, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzan riqueza. ¿Qué está haciendo el salmista? Se está quejando delante de Dios que cómo es posible que estos impíos, estas personas que no les importa a Dios, que estas personas que se emborrachan, que hacen lo que quieren y aparentemente Dios no hacen nada, como que se están saliendo con la suya, que se ríen, que se mofan de la verdad, del cristianismo, de la cristiana. Hermanos, se burlan de todo lo que es de Dios.
¿Usted cree que así van a quedar? De ninguna manera, hermano. Dice la Biblia que viene el día de Jehová. Viene el día, hermano, en que Dios va a tratar con ellos. Tranquilícese, cálmese, no se llene de amargura. Cuando usted vea a una persona así, que la tiene en contra suya y que le está haciendo la vida imposible, ¿qué tiene que hacer usted y yo? Nada más ponerlo en manos del Señor, esperar en el Señor. Tarde o temprano el Señor va a hacer la obra. Quiero que darle algunos puntos hoy en esta mañana. Vaya a Habacuc capítulo 1, versículo 2 de nuevo. Mire lo que le dice Habacuc al Señor. ¿Cuál es el tema? Cuando no entendemos lo que Dios está haciendo. Déjeme decirle que Dios está actuando. Dios estaba detrás ahí moviendo sus piezas, mi amado hermano, con el fin de que de bendecirlo, de sacarlo adelante, de levantarle su cabeza. Y mire la queja de Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y darás voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Número 1, ¿qué le pasaba a Habacuc? Estaba desesperado. Mi amado hermano, cuando esté en una situación así, no se desespere. Vemos acá a Habacuc reclamándole a Dios que ya es tiempo que él actuara. Le dice, hazlo ya, Señor, actúa ya. ¿Hasta cuándo? Voy a orar, voy a clamar y tú no me vas a escuchar. Pero mire lo que Dios le responde en Habacuc 2:2. Vaya a Habacuc 2:2 y dice, y Jehová me respondió, dice el profeta, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Hermano y hermana, aunque la visión, la respuesta del Señor tardare aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, le dice el Señor a Habacuc, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Mi amado hermano, Dios tiene su tiempo. Aguante un poquitito más, como decíamos el día domingo. Ya Dios lo va a sacar adelante. Dios nunca llega tarde. Dice Eclesiastés 3 que Dios tiene su tiempo y que todo lo que está bajo el cielo tiene su hora. Y dice que lo hizo hermoso en tu tiempo. ¿Cuál es el tiempo de Dios? El tiempo que usted y yo debemos de acatar, la buena voluntad de Dios, en el cual usted se debe de someter, mi amado hermano. Por eso manténgase fiel. Ya Dios va a hacer justicia. Vaya a segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, Apocalipsis, y dele para atrás. Después de Apocalipsis está Judas. Después están las cartas de Juan. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Mire lo que dice el apóstol Pedro con respecto a las promesas del Señor. El Señor, segunda de Pedro 3, 9, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardientes serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Dios tiene un día para actuar y aquí está hablando con los impíos. Aquí está hablando con aquellos que no se quieren acercar al Señor. Así que, hermano, usted puede ver reír al adúltero. Usted puede ver reír al blasfemo. Usted puede ver reír a los pecadores. Usted puede ver reír a aquellos que están, hermano, en contra de nosotros y que creen que nos están aniquilando, que nos están haciendo la vida imposible. Pero tarde o temprano el Señor va a actuar. Lo que usted y yo debemos de hacer es orar por ellos, para que Dios tenga misericordia, para que Dios actúe, mi amado hermano. Entonces, ¿qué es lo que usted y yo debemos de hacer? Número 1, le dije que no se desespere. Tranquilo, ya Dios va a actuar. Le decía, Él tiene su tiempo. Mire lo que dice el Salmo 27:14. Salmo 27:14 con respecto a esperar en el Señor. Mire lo que dice acá.
Salmo 27:14. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Y espera ¿a quién? A Jehová. Espere el momento, el tiempo del Señor. Isaías 40:31 dice: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y esa es la bendición del cristiano, del hijo y de la hija de Dios. Cuando esperamos en Dios, mi amado hermano, a que Dios actúe, al que Dios haga justicia, a que Dios nos saque adelante, mi amado hermano, esa es la bendición que usted y yo tenemos. No es por gusto que usted ha hecho el tiempo y haya venido a buscar al Señor. Me decía una hermana que estaba esperando una respuesta del Señor. Pastor, creo que a mí no me van a llamar, me decía. Pastor, creo que a mí me dejaron fuera. ¿Qué le decía? Espere, hermana, ya el Señor va a actuar. Dicho y hecho, hermano. Dicho y hecho. La hermana solo está esperando ya para que se dé el día y la hora para recibir esa bendición que Dios le tiene preparado. Pero el Salmo 37 nos dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. Mi amado hermano, no se desespere. Espere la respuesta en el Señor. Dice: no te alteres con motivo del que prospera. ¿Qué es lo que usted dice? Señor, mira al vecino. Mira a mi compañero de trabajo, mira a esa persona, Señor, y yo que me congrego, y yo que te sirvo, y yo que voy a la iglesia, y yo que estoy confiando en ti, que dice la palabra: guarda silencio y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Y dice el 8, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Entonces, número 1, mi amado hermano, que le dije, no se desespere. Número 2, no se queje. Mire lo que le decía Habacuc. Vaya a Habacuc 2:1, lo que le decía al Señor. Habacuc 2:1. No se queje, hermano. Y muchas veces nos quejamos delante de los demás. Tenga cuidado, nuestros hijos nos ven. Al contrario, nosotros debemos de fortalecer a nuestros hijos. Claro, podemos orar en conjunto por los problemas y las dificultades, pero cuando usted esté atravesando situaciones difíciles, no vaya a cargar a su mamá, hombre. No vaya a cargar a su papá, no cargue a sus hijos. Espere en el Señor y Dios va a obrar. Dios va a poner las personas indicadas. Dios va a hacer algo para sacarlo adelante. Mire, Habacuc 2:1 se estaba quejando delante del Señor. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué de responder tocante a qué, a mi queja. O sea, él estaba frustrado, él se estaba quejando delante de Dios porque Dios no le contestaba, pero Dios ya tenía la respuesta para Habacuc. ¿Qué dijo Job, hermanos? Usted conoce la vida de Job. Creo que todos los que pasamos por diferentes circunstancias leemos el libro de Job. ¿Por qué? Porque nos fortalece. Todas las cosas que Job quitó y por gusto, si él no había hecho nada. Si la Biblia comienza diciendo que era un justo, temeroso de Dios, apartado del mal. Pero ¿qué fue lo que Dios hizo? Bueno, él permitió, ¿verdad?, para probar la fidelidad de Job. Pero ¿qué fue lo que dijo Job? No se quejó, no se puso de víctima. ¿Sabe qué es lo que dijo? Aunque él me matare, en él esperaré. Esa es la convicción que usted y yo debemos de tener, hermano. En el momento en que usted cree que ya se está ahogando, usted va a ver la mano del Señor. Yo sé que Dios no va a permitir que llegue ahí. Lo va a sacar adelante. ¿Y qué dijo Job, hermano? ¿Qué dijo Job? Dios dio y Dios quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Y esa es la actitud que usted y yo debemos de tener en contra de Dios. Tenga mucho cuidado. Porque, bueno, en Números no lo vamos a buscar por cuestiones de tiempo.
el pueblo de Israel en el desierto murmuraba en contra de Dios. Y Moisés les dice, no murmuran en contra mía, sino que lo están haciendo en contra de Dios. O sea, el pueblo le reclamaba a Moisés y le decía, ¿para qué nos sacaste de aquí? Para venir al desierto, a pasar por esta y por la otra situación. Entonces le dice, tranquilos, lo están haciendo delante de Dios, se están murmurando delante del Señor. Pero yo me pregunto, ¿cuántas veces usted, hermana, se queja en contra de su esposo, se queja en contra de nuestros hijos, se queja en contra de un montón de situaciones, hermano, y muchas veces lo estamos haciendo en contra de Dios? ¿Por qué? Porque Él es el que da todo, hermano, es el que da la vida, es el que le ha dado una familia, es el que le ha dado los hijos, Él le ha dado tantas cosas. Entonces, somos quejones muchas veces, nos quejamos por todo. Somos como niños berrinchudos, decía alguien por ahí, porque Dios no me da lo que yo quiero. Entonces, hermano, tenga mucho cuidado, no se queje. El salmista decía en Salmo 77:3, me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No se queje, espere en el Señor. Tarde o temprano, vuelvo y repito, usted es prioridad para Dios, es un hijo, es una hija de Él. Mire, Pablo le dice a Timoteo que teniendo sustento y abrigo, estamos contentos. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control, hermano. Dios tiene el control. Por eso Dios te ha dado una familia, no perfecta, ¿verdad? Dios te ha dado hijos, hermano, no perfectos, pero Dios te ha dado todo lo que tú necesitas. ¿Para qué? Para salir adelante. Número 1, no se desespere. Número 2, no se queje. Número 3, no deje que los problemas, las circunstancias gobiernen su vida. Muchas veces, cuando vemos la situación difícil, creemos lo peor. ¿Sabe? Estaba viendo a un psiquiatra, lo venía escuchando ayer que venía de mi trabajo, y decía que el 90% de las cosas que usted piensa, que cree que le van a pasar, no suceden. Y es cierto, mi amado hermano, muchas veces usted y yo nos cargamos de cosas que no son. Recuerde que usted es un hijo y una hija de Dios. ¿Qué pasó con Pedro? Vaya a Mateo capítulo 14, versículo 29. Se dejó llevar por las circunstancias. Me van a condenar, me van a quitar la casa, me van a quitar el trabajo, van a hacer esto. Bueno, si está en la voluntad de Dios, Dios le tiene la salida. Pero cálmese, tranquilo, espere, las cosas no se han dado. La están asustando con el petate del muerto. Quizás esperen el Señor. Mire lo que le pasó a Pedro, Mateo 14:29. Bueno, para resumirlo, recordemos que ellos iban en la barca y vieron a Jesús que se apareció en lo oscuro, ¿verdad? Y dice que el Señor le dijo a Pedro, ven. Y dice el versículo 29, y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, al ver el problema que tiene, al ver las circunstancias que está atravesando, ¿qué pasó? Comenzó a tener miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Y qué le dijo Jesús? Hermano, qué tremendo, ¿verdad? Así estamos todos nosotros muchas veces. Creemos que ese problema nos va a terminar, nos va a acabar. No es como las situaciones o las circunstancias dicen, es como el Señor lo dice, mi amado hermano. Así que no se deje gobernar por lo que ve. Circunstancias muchas veces difíciles, pero yo sé que Dios tiene el control. Número 4. Número 1, le dije no se desespere. Número 2, en cualquier circunstancia no se queje. Número 3, no se debe llevar por la circunstancia. Y número 4, no se le olvide que Dios está sentado en su trono. No se ha movido de ahí, que Él tiene el control. ¿Qué dijo Isaías? Dice que cuando se le apareció Dios, vio a Dios sentado sobre su trono alto
y sublime. Esteban, cuando lo estaban apedreando, dice que se abrió los cielos y vio a Dios sentado en su trono. Dios está ahí, Dios no se ha movido, Dios lo va a sacar adelante. Dios está viendo a los buenos y a los malos. Dios está viendo las circunstancias que usted está atravesando. Dios está en control de todas las cosas, mi amado hermano. Dice la Biblia en Hebreos que todo se sujeta a Él. Confía en Él, espere en Él, pero no se le olvide que Dios no se ha movido de su trono y Él está en control de cualquier circunstancia o de cualquier situación que usted pueda estar atravesando. Mi amado hermano, ¿cuál es el tema que le dije? Cuando creemos que Dios no actúa de ninguna manera, Dios tiene el control y tarde o temprano usted va a ver la respuesta a esa necesidad que usted está esperando. Regálele un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar.